Muy buenas tardes a todos los asistentes. Vamos a dar unos minutos para que ingresen más colegas a la conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Juan Pablo Valle. Yo soy médico radiólogo y hago parte de la directiva de Health for the World en asociación con la Asociación Colombiana de Radiología y el capítulo Colombia. Nosotros estamos encargados del ala en español para Health for the World. El día de hoy es un orgullo para mí presentarles a la doctora Mónica Tafur. La doctora Mónica Tafur es médica radióloga colombiana, bogotana, egresada del programa de medicina de la Universidad Javeriana. Realizó su especialización en radiología e imágenes diagnósticas en la Fundación Santa Fe junto a la Universidad del Bosque y posteriormente sus primeros años de práctica estuvieron en el área osteomuscular, pero luego de realizar entrenamiento en abdomen y también en imágenes de la mujer, es profesora asistente de la Universidad de Toronto y trabaja para el Hospital San Michael. Es profesora asistente de esta misma universidad y el día de hoy nos va a hablar de resonancia magnética de próstata. Pueden irnos dejando en el recuadro de preguntas y respuestas las diferentes inquietudes o dudas que tengan y serán resueltas al final de la conferencia. Sin más preámbulos, entonces damos paso a la doctora Mónica Tafur. Doctora Mónica, adelante. Gracias, Juan. Me cuentas si se oye bien. Perfecto. Bueno, sí, entonces mi charla de hoy es resonancia magnética de la próstata. Pues voy a tratar de enfocar más como la interpretación de la versión 2.1 del PIRADS, más que una revisión extensa debido al tiempo. Pero entonces vamos a analizar unos casos y vamos a empezar. Entonces voy a dar una introducción muy general de la base histológica por la cual pues leemos e interpretamos de la manera como lo hacemos. Las generalidades del PIRAD, sobre todo en la versión del 2019, que es la 2.1, que tiene unos cambios con respecto a la 2, y pues vamos a hablar un poco de la técnica. No me voy a detener mucho en la técnica, voy a hablar de la evaluación paso por paso, más que todo de la evaluación de la zona periférica y la zona de transición de la próstata, que es donde se encuentran la mayor parte de los cánceres, y vamos a tocar un poco
con respecto a otras partes de la próstata, vamos a mirar la aplicación con base en unos casos, aplicación de cómo debemos interpretar usando las guías del PIRADS. Y vamos a hablar de unos pitfalls en la interpretación de las imágenes. Claramente, pues en la medida en que se interpreten más y más resonancias y más casos, pues cada vez las dudas van a ser menos, pero siempre pues existe una zona, pues un momento pues de aprendizaje en el cual algunos casos van a ser más van a presentar más dificultades que otros, pero entonces vamos a tratar de ir paso a paso. Entonces, pues el Gleason Score es el score en el cual pues se basa el grado histológico de la próstata. Esta gráfica que tengo a la derecha es la gráfica original de Gleason. Él pues basado en unos patrones histológicos dividió pues categorizó los grados histológicos de 1 a 5 dependiendo de algunos patrones. Cada grado puede tener más de 2 o en algunos casos 3 variantes. Por eso, por ejemplo, en este caso, estas son muestras de la literatura, en el cual son muestras de la biopsia de core biopsy. Entonces son muestras histológicas en las cuales vemos cómo ellos utilizan en general los dos patrones más prevalentes en las muestras. Por ejemplo, entonces ellos dan el Gleason, el grado 3 tiene varios patrones histológicos y por lo cual, pues aquí lo podemos ver histológicamente, ellos le dan 3 más 3, entonces daría 6. Entonces, por eso cuando ustedes ven el grado de Gleason, existe 2 números y en general, pues ellos se suman y eso es lo que nos va a dar el Gleason Score. Aquí, por ejemplo, tenemos el 3, que es el más prevalente, se pone primero, y el 5, que es esta zona, entonces pues sería un Gleason mayor de 8. Entonces, esto del Gleason es, digamos que es específico, es el mejor predictor pronóstico, sin embargo, se ha tratado de mejorar un poco la sensibilidad y la predicción pronóstica de los pacientes y entonces se han dividido estos scores en unos grupos pronósticos, entonces son 5. El primer grupo, que es el que tiene mejor pronóstico, es usualmente bien diferenciado, es el Gleason de 6 o menos, que es usualmente 3 más 3. O menos en general son cánceres bien diferenciados. El 2 es 7, 3 más 4, es decir, el 3 debe ser el patrón más prevalente, los cánceres moderadamente diferenciados. El grupo 3, el predictor pronóstico, es 7, pero al revés, 4 más 3, entonces el grado peor es el que es más prevalente que el 3, moderadamente a pobremente diferenciado. El grado 4, que sería 8 o la combinación de los otros, 4 más 4, 3 más 5, 5 más 3, es un cáncer pobremente diferenciado y pues el 5 ya son los mayores, que es indiferenciado. Digamos que este es el mejor predictor pronóstico que existe. No es perfecto, pero es el mejor que existe. Bueno, entonces, como vemos, estos grupos pronósticos pues van a indicar el pronóstico, por ejemplo, aquí la tasa de supervivencia sin recurrencia bioquímica a los 5 años. Esa es la comparación de la biopsia y de la patología quirúrgica, es decir, que existe una buena correlación entre los resultados de la biopsia y de la patología quirúrgica y decae la tasa de supervivencia sin recurrencia bioquímica pues cae bastante desde el grupo 1 hasta el grupo 5. Entonces digamos que aquí el Gleason 6 es el que se ha utilizado como el threshold, la medida de corte, digamos, para clasificar como, a un cáncer como clínicamente significativo, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, esta es la versión última, la versión que debemos utilizar, que es la 2019 2.1. Esto se puede bajar del ACR
en la página de ellos existe un atlas, existen varios ejemplos, existe también un cuadro y la manera como las gráficas que voy a presentar aquí, todo esto se puede bajar y se puede utilizar para los patrones para leer las resonancias de la próstata. Entonces, pues la resonancia así como en general es una técnica que está utilizada desde los 80, sin embargo, pues inicialmente se basaba solamente en evaluación morfológica de la próstata, es decir, imágenes potenciadas en T1 y en T2, y únicamente para la estadificación locorregional. Desafortunadamente, pues no existía un buen valor discriminatorio para distinguir entre un tejido benigno y uno maligno, a menos de que este tejido estuviera mostrando pues definitivamente invasión de estructuras vecinas, entonces pues no era utilizado para cánceres en estadios más tempranos. El desarrollo de nuevas técnicas, pues técnicas que incluyen funcional y la asesoría fisiológica, entonces incluyendo pues imágenes de difusión, imágenes con contraste, imágenes dinámicas con contraste y en algunos casos espectroscopia. No voy a mostrar ninguna imagen de espectro, nosotros no hacemos en mi hospital espectroscopia. Pero entonces pues esto desarrolló pues mucho más la resonancia magnética y pues ya la llamamos resonancia multiparamétrica de próstata. Entonces pues estas guías han evolucionado desde la versión inicial del 2012 hasta la versión del 2019. Simplemente no voy a entrar en los detalles de las diferencias entre la versión última de la versión 2 y la versión 2.1, pero digamos que la gran diferencia estuvo más que todo en tratar de distinguir y de tener una mejor sensibilidad de los nódulos en las zonas de transición, tratar de tener una mejor sensibilidad a estos nódulos que a veces nos pueden hacer confundir con cáncer. Entonces, voy a mostrar unos casos de eso. Los objetivos del PIRADS en general es mejorar la detección, la localización, la caracterización y estratificación de riesgo en pacientes con sospecha de cáncer de próstata. Entonces, establecer un mínimo aceptable de parámetros, esos, pues en las técnicas, en las guías, no voy a ir tanto en detalle en eso, pero en las guías está especificada las técnicas, los parámetros mínimos que se debe tener para una interpretación óptima de acuerdo al estándar del 2.1. Simplificar y estandarizar la terminología, guiar las biopsias de la próstata y obviamente vamos a mirar las categorías de acuerdo al nivel de sospecha. Vamos a tratar de reducir la variabilidad en la interpretación, siempre y cuando hay, pues, sobre todo en las categorías PIRAD-3, indeterminado, inequívoco, una mayor variabilidad, y mejorar la comunicación con los clínicos, es decir, que ellos entiendan exactamente nosotros a qué nos estamos refiriendo y que haya una estandarización y estemos hablando de lo mismo entre un radiólogo a otro, institución a otra. Entonces, es la identificación y localización de cáncer de próstata clínicamente significativo. Entonces, ya con lo que hablamos del Gleason, el cáncer de próstata clínicamente significativo es definido como un Gleason score de más o igual de 7, incluyendo el de 3 más 4, y o un volumen de más de 0.5 centímetros cúbicos y o una extensión extraprostática. Y pues en general la resonancia multiparamétrica de próstata es adecuada para detectar grados intermedios a altos de cáncer de próstata con volúmenes de menos de 5 milímetros de, cc. Entonces, pues digamos que esto debería identificar este tipo de cáncer de próstata clínicamente significativo. Es decir, que si nosotros no detectamos un cáncer, no quiere decir que no haya un Gleason 6, ¿no? Eso es importante ponerlo porque no estamos descartando totalmente un cáncer de próstata y eso es importante de entender. Una de las, no voy a, pues, una de las indicaciones para una vigilancia activa con resonancia magnética es el Gleason 6.
que es un cáncer no es clínicamente significativo, pero es un Gleason 6, esos pacientes requieren una vigilancia activa con resonancia magnética de próstata. Esa es una de las indicaciones más frecuentes. Y la otra indicación más frecuente es una paciente con un antígeno elevado, con una biopsia randomizada negativa, ¿no? Esa es la otra indicación. Entonces, el PIRADS 2.1, igual que el otro, pues es la escala de 5 puntos basada en la probabilidad de que la combinación de ciertos hallazgos en varias secuencias esté correlacionado con la presencia de cáncer de próstata clínicamente significativo. Entonces, el PIRADS 1, la probabilidad es muy baja, es decir, el cáncer de próstata clínicamente significativo es altamente improbable. El 2, la probabilidad es baja, o sea, improbable. El 3 es una probabilidad intermedia, es decir, que los resultados son inequívocos. En este momento, el PIRADS no da como digamos, unas guías cómo seguir las lesiones, como pasa por ejemplo con el PIRADS, pero pues eso cree que en un futuro eso va a evolucionar, pero por ejemplo el PIRADS 3 ya depende de el caso. Uno puede decidir si hacer una biopsia direccionada o hacer un seguimiento a corto plazo. El PIRADS 4 es una probabilidad alta, es decir, es probable que haya un cáncer clínicamente significativo, y el 5 es muy alto. Entonces, consideraciones técnicas brevemente. Nosotros hacemos todas las resonancias de próstata en el hospital en un escáner de 3 Tesla. Las ventajas, pues una mejor relación señal-ruido, con lo cual uno puede mejorar la resolución espacial, temporal, y las ventajas, como todo con el 3 Tesla, pues son los artificios de susceptibilidad magnética, heterogeneidad en la señal. Sin embargo, pues ya los avances en el software pues hacen que esto sea menos problemático. El 1.5 nosotros casi no hacemos ninguna resonancia de próstata ahí, pero por ejemplo en pacientes con implantes condicionales al 1.5 que tienen contraindicaciones para el 3 Tesla podemos hacer una resonancia ahí. Podemos tener también pacientes con implantes, por ejemplo reemplazos totales de cadera que comprometan la calidad en un 3 Tesla y que aumente ese artificio de susceptibilidad magnética. Podemos pasarlos al de 1.5. La antena endorrectal nosotros no lo usamos rutinariamente, pero pues, puede ser utilizada en pacientes obesos en los cuales las antenas de superficie pues, son insuficientes, pero pues tiene algunas desventajas. Es un mayor tiempo, los pacientes tienden a rechazar más el procedimiento, mayor tiempo para el radiólogo también, un incremento de los costos. A veces la antena puede posicionarse incorrectamente o puede causar deformidad en la glándula. Básicamente, entonces el protocolo pues debe contener como mínimo pues, imágenes potenciadas en T2 con un espesor de 3 milímetros sin gap, y pues según las guías el plano axial y mínimo un plano ortogonal, pero pues nosotros hacemos los 3 planos, axial, coronal y sagital. Deben incluir unas imágenes potenciadas en T1. Nosotros incluimos la axial, muy importante para detectar presencia de hemorragia que pueda alterar la interpretación de los resultados. También nos puede ayudar para detección de metástasis óseas y de ganglios linfáticos. Y las imágenes de difusión, pues muy importante, son imágenes con alto valor dB. Entonces los estándares de la versión 2.1 y al menos 1400 segundos por milímetro al cuadrado. Y esto se puede obtener directamente, es decir, usar los valores de B, o por extrapolación, en caso de que el tiempo sea demasiado extenso, se puede extrapolar para obtener el high B de 1400. Los estudios dicen que hasta 2000, un poco más de 2000, pero ya después de 2000, 3000, ya la desensibilidad de los
valores altos de B empieza a disminuir. Y los mapas de ADC, un mínimo de adquirir un valor de B entre 0 a 100, idealmente 50 a 100 y entre 80 a 1000, idealmente menos de 1000, mínimo para obtener los mapas de ADC. Nosotros incluimos, digamos que una de las cosas que nosotros ayudamos para decidir si es un bajo ADC, un valor de ADC o no, nosotros lo medimos. Sin embargo, pues no hay una estandarización en el valor en la versión del PIRADS de 2.1 porque todavía hay mucha variabilidad en los protocolos y esos valores de ADC, pero digamos que los artículos que han analizado la discriminación para los cánceres de próstata clínicamente significativos y no, digamos que en general han detectado un valor de ADC de cerca de 600 a 700, digamos que nos puede ayudar a inclinarnos si es marcadamente hipointenso o no en ADC. Digamos que eso es una de las cosas. Imágenes dinámicas con contraste, pues siempre usamos, a menos de que el paciente tenga alguna contraindicación. Como vamos a ver, esto nos ayuda en algunos casos, no en muchos casos, pero puede ser de importancia si no tenemos unas imágenes de difusión buenas. Entonces, aquí simplemente pues, unas imágenes de la literatura, simplemente cómo se debe programar los planos de la próstata. Entonces, el plano... aquí, digamos, en la imagen es sagital, el plano coronal debe ser programado paralelo a la superficie posterior de la próstata, es decir, la superficie rectal, no al eje completo de la próstata, y pues los planos ortogonales para planear los axiales. Entonces, simplemente un poco de anatomía, pues el recto atrás, la sínfisis del pubis adelante, existe un plano graso entre estas dos estructuras, el piso de la vejiga, la base del pene, y aquí el elevador del ano, el obturador interno. Entonces aquí, digamos que esta es una buena técnica del T2. Estas imágenes son súper importantes, entonces deben ser de 3 milímetros sin gap para obtener una buena resolución. Esas son las imágenes morfológicas, ¿no? Otro poco de anatomía, entonces aquí simplemente debemos estar siempre pendientes de dónde está la uretra. Entonces la uretra próxima y la uretra distal pueden estar a un ángulo. En la mitad está el verum montano y digamos que estas son imágenes coronales. Aquí es importante distinguir la zona periférica de la zona central. Como vamos a ver en algunos casos, esta zona central nos puede dar pitfalls en la interpretación de las imágenes y generar pues, errores. Aquí se ve una imagen de dónde debería estar el verum montano. Esta es una imagen coronal en la cual entonces vemos los conductos eyaculatorios, las vesículas seminales, entonces esto debe estar incluido en el field of view. Aquí las axiales, lo del conducto eyaculatorio que se va pues centralizando y esto nos ayuda a distinguir la zona central. ¿Cómo se debe medir? Porque yo a veces veo que miden en diferentes planos y en diferentes... la forma como está descrita de medir debe ser en la sagital, en longitudinal, y si tiene pues incremento del lóbulo mediano debe ser incluido, y el diámetro anteroposterior debe estar en esta misma ortogonal. Y en la axial debe estar medido el plano transversal, así debe ser como debe estar medido. A veces la gente lo mide así o a veces lo en la coronal, pero esta es la manera como debe estar medido. Y pueden ser hay formas de medirlo el volumen automáticamente y hay formas por segmentación, y pues esta es la manera de hacer manual con la forma de elipsoide, es decir, se multiplican todas estas dimensiones por 0.52. Esa es la fórmula para la medición. Nosotros incluimos en nuestro reporte el PSA máximo, que es el volumen
de la próstata por 0,15, que es, digamos, el máximo valor que nosotros, digamos, que nos permitimos, dado el volumen. Esto viene, pues, de estudios de densidad de del PSA, que es los niveles de PSA de antígeno dividido por el volumen. Entonces, pues estudios han demostrado que el valor máximo en pacientes que han tenido previamente una biopsia de próstata es de 0,15. Entonces nosotros tenemos este valor como un PSA máximo en el cual el riesgo empieza a aumentar, el pretest, la probabilidad pretest. Entonces, este es el típico plano de la localización. Son 41 sectores, los 38 están en la próstata, los 2 adicionales son vesícula seminal y el esfínter uretral, que es este, que termina siendo 41. Entonces, objetivos, lo mismo, estandarización, facilita también, en algunos casos existe la fusión, es decir, uno puede pasar las imágenes de resonancia en algunos casos, en algunas instituciones, uno de los hospitales de nosotros tiene eso, y uno puede fusionar las imágenes de resonancia con ultrasonido, pero en el caso de que no haya, entonces esto asegura que la biopsia sea correlacionada, facilita también el tratamiento local, la correlación patológica, y también ayuda a los cirujanos a guiar la resección quirúrgica, sobre todo cuando van a hacer una prostatectomía con conservación de algunos tejidos periprostáticos. También es importante. Entonces, pues aquí simplemente se divide la zona, la próstata, con una línea anterior-posterior, y después la zona periférica, que es esta, siempre va a estar dividida por una anterior, posterolateral, posteromedial, aquí en esta zona. La zona de transición siempre va a estar dividida en todos los niveles por una zona de transición anterior o posterior. Esta es la zona central que les decía, y la importancia de reconocer los conductos eyaculatorios, porque a veces esta zona central es bastante intensa y puede confundir con tumores, sobre todo en la zona periférica. Es importante entonces mirar y sobre todo evaluar la simetría de esa zona central. Y lo otro es el estroma fibromuscular anterior. Entonces es esta zona que puede también ser bastante hipointensa y puede también simular patología. Entonces, esta es a nivel del ápex, a nivel de la mitad de la próstata y a nivel de la base, que es cerca de las vesículas seminales. Entonces, el origen, pues más que todo, la zona periférica es la que nos va a originar la mayoría de los cánceres de próstata, 70-75%. La zona de transición es la segunda más frecuente, y por eso vamos a ver los casos más que todo en estas dos zonas. El menos del 5% se van a originar de la zona central. En general, cuando invade la zona central viene de afuera, es decir, en general son lesiones de la zona periférica que van a la zona central y la invaden, pero cuando se originan primariamente de la zona central son lesiones muy agresivas que tienden a diseminarse y a ser agresivas localmente con mucho más frecuencia que las otras. Entonces, esta pues es superpuesta a una próstata que es bastante anatómicamente normal. Entonces, pues es básicamente esto, los planos sobrepuestos. Si un cáncer, en general uno dice pues que está centrado en alguna de las zonas, pero si el cáncer se extiende, o la lesión es sospechosa que estamos evaluando se extiende a más de dos zonas o a varias zonas, hay que mencionarlas en el reporte. Aquí pues cortes coronales, entonces aquí es por ejemplo un ejemplo bonito de esta zona central, cómo se ve de hipointensa con respecto a una zona periférica normal. A veces en la zona periférica, como vamos a ver, no es totalmente hiperintensa, pero esta es una zona bien hiperintensa, y pues se ve esta zona central.
es importante evaluar el plano coronal desde anterior hasta posterior para estar seguros de que esta zona central se comporte de una manera simétrica en los dos lados, en cualquier asimetría, asimetría también en las otras secuencias que no son AT2, pues nos debería llamar la atención y mirar con más cuidado que allí no haya alguna lesión que esté adyacente en esta zona y nos esté causando la asimetría y no simplemente sea la zona central. Pero esto pues no hay que confundirlo con una lesión. Aquí en esta entonces pues vemos la zona periférica, la zona de transición en 3 diferentes pacientes con diferentes grados de hiperplasia prostática. Entonces esta es una zona de transición muy pequeña, aquí pues va creciendo, aquí vemos un nódulo que es bien definido y esto es importante evaluarlo, va a ser muy frecuente en las evaluaciones de próstata, casi todos tienen esto, porque pues en general los pacientes que vienen son pacientes mayores. Es importante entonces ahora mirar si está totalmente encapsulado o no, porque esto pues, nos va a cambiar el PIRATS. Y por ejemplo aquí ya empiezan a generarse muchos nódulos que tienen varias zonas y esto pues se llama el caos organizado, es decir, muchos nódulos pero no hay ninguno más prominente que otro, son homogéneamente intensos o tienen una cápsula, entonces esto es. Y obviamente esta zona periférica, zona de transición va desplazando la zona periférica, la va desplazando y pues en algunos casos la zona periférica es difícil de mirar. Y obviamente hay que tener siempre en cuenta que los pacientes que vienen de cáncer con indicación para evaluar cáncer de próstata y tienen una biopsia negativa previa, hay que siempre tener en cuenta que en general la biopsia, la aguja, al menos en mi institución, pero en general pues la biopsia, la aguja avanza, uno le puede escoger el grado de avance entre 2, pero en general avanza 2 centímetros. Entonces siempre hay que tener en cuenta si las zonas que estamos evaluando pudieron haber sido alcanzadas por la biopsia o no. Eso también es importante. En este caso, entonces, tejidos periprostáticos. Vemos entonces unos pequeños focos hipointensos en las zonas posterolaterales de la próstata. Estos son los paquetes neurovasculares y aquí pues es donde vamos cuando hacemos biopsia de próstata, es donde vamos a tratar de poner la anestesia. Aquí esta es una zona en la parte posterior de la próstata, donde está la cápsula, y en la zona de la estroma fibromuscular, en la zona anterior. Entonces, la cápsula prostática, que es la gente, hay gente que dice que no es la cápsula real, pero pues realmente la cápsula es una capa de tejido conectivo compacto, ¿sí? No es, pero pues es la cápsula de la próstata y aquí está entre la zona periférica y la zona de transición, llamamos la cápsula quirúrgica. La cápsula de próstata a cápsula quirúrgica y aquí la cápsula de la próstata se va a unir con el estroma fibromuscular anterior y pues pueden mirar cómo varía esta zona de fibromuscular anterior en diferentes pacientes y lo mismo, es muy importante estar seguros de que esto es simétrico entre los dos lados y no tiene, no se comporta de una manera diferente en las otras secuencias. Bueno, entonces en la localización existen algunas guías con respecto a esto. Entonces cuando existen varios tumores, en algunos casos pues existen varias con frecuencia, dado que el cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea, se debe escoger el tumor de mayor tamaño. Entonces es el tumor que en general va a tener el mayor Gleason score, el mayor riesgo de extensión extraprostática y de márgenes positivos en la cirugía. No necesariamente, pero en general. Cuando hay muchas lesiones,
En general, el PIRADS 2 dicen que debemos escoger máximo 4 lesiones, con algunas excepciones, identificar la lesión dominante, que es la lesión del PIRADS score mayor. Y si hay 2 o más con el mismo score, la lesión que tiene extensión extraprostática. Y si no existe ninguna lesión con extensión extraprostática, la de mayor tamaño. Y se debe siempre medir la máxima dimensión en el plano axial como mínimo. Nosotros medimos en general mínimo 2 dimensiones en el axial o 3 dimensiones si la máxima dimensión es en un plano sagital o coronal. Mínimo 1 en el plano axial y 1 adicional si la máxima dimensión es en ese plano. Entonces la zona periférica, esta pues es el score. Entonces vamos a mirar cada lesión. Entonces el score 1, y esto teniendo en cuenta, esto no es el PIRADS final, este es solamente un score que nosotros damos en las imágenes potenciadas de T2, que como vamos a ver, tienen que analizarse en conjunto con las imágenes de difusión. Entonces el score 1 es una señal de intensidad de señal alta, uniforme y es normal. Este es el caso del PIRADS. Entonces es bien hiperintensa, a veces no es tan frecuente encontrar, porque muchas veces vamos a encontrar es una de score 2, es decir, esto es bastante frecuente, entonces es una hipointensidad, que es una intensidad de forma lineal o de cuña, debe ser leve, y en algunos casos que es más difusa, debe ser leve con márgenes indistintos. Entonces, por ejemplo, acá vemos es como en cuña, no es muy hipointenso, esto es muy frecuente. Estos casos terminan siendo más que todo prostatitis, casos de prostatitis. Y aquí, entonces, en la zona posterolateral, en la zona posteromedial, esto es pues, muy frecuente. El score 3 es una intensidad de señal heterogénea o una hipointensidad de señal moderada, que no es circunscrita, que sea redondeada, y los otros casos que no podemos identificar como PIRADS 2 o 4. Entonces, por ejemplo, esta zona, se ve una pérdida de volumen, esta zona pues no tiene la típica forma en cuña, es una zona bastante más extensa, pero tampoco es tan hipointensa, por ejemplo, como este nódulo. Entonces, esto sería un score 3 en un caso de un paciente con prostatitis probada con biopsia. Y aquí otros casos también. Aquí vemos una que es más en cuña y aquí vemos una que es un poco más difusa, más heterogénea. Esta sería como un score 3. Otro caso aquí también. Todo es la zona periférica. Ya el 4, entonces se vuelve más como un foco, es decir, es un foco distinto y diferente de del resto de la próstata. Entonces vemos aquí que ya se vuelve más distinto, más hipointenso. Aquí vemos otro caso también en la zona posterolateral izquierda. Son 4. Y la 5 es lo mismo. La 5 es lo mismo, pero ella lo único que va a diferenciar de la 4 a la 5 es que esta va a tener una máxima dimensión mayor de 1.5. Entonces simplemente hay que mirarlos en todos los planos, por ejemplo, aquí y se escoge la máxima dimensión de los dos. Eso es lo que va a diferenciar la 4 de la 5. Y los casos con extensión extraprostática definitiva. Si tenemos un score de 3, pero tiene indicación de una extensión extraprostática definitiva, es decir, una ruptura definitiva de la cápsula con extensión a los tejidos periprostáticos, esto se vuelve un score 5. Entonces aquí pues hay varios signos de extensión periprostática con diferentes sensibilidades. Entonces, esto es más sensible, esto es más específico. Entonces, cuando la zona de anormalidad contacta la cápsula, pero no la deforma, no hace un bulto, por más de 1.5 centímetros, esto sugiere, pero pues no es definitivo de una extensión extraprostática. Cuando existe un pequeño como bulto, una irregularidad de la cápsula en esta zona, independientemente del tamaño, entonces ya el riesgo pues es
similar. Mi experiencia dice que en general se encuentra con más correlación en la patología. Y después el grado 2, el riesgo es un poco más elevado, 38.2, y es decir, cuando existen los dos, cuando existe una irregularidad en la cápsula y cuando existe un contacto más de 1.5. Y ya cuando existe un franco ruptura de la cápsula, franca invasión al paquete vasculonervioso del ángulo posterolateral o de la vesícula seminal, ya es bastante, pues en algunos casos ya es una extensión extraprostática definitiva y se vuelve un score 5. La zona periférica, pues las imágenes de difusión van a comportarse y van a ser analizadas de una manera y parecida en la zona periférica y en la zona de transición. Simplemente la 1 es normal. Entonces aquí, este es en caso de la literatura, entonces simplemente van a comportarse, no van a tener imagen baja en ADC, es decir, normal en ADC, normal en el high beam value de la difusión, no van a tener una lesión focal. En este caso, por ejemplo, que es el más frecuente y en general está asociado con el score 2 del T2, es una hipointensidad lineal o en cuña. En el AEC, hipo o hiper, en el high B de la difusión. Entonces, en nuestro caso, en este caso, no hay que llamar la atención de ninguna lesión acá sospechosa, de simplemente un score 2. Eso sí, debe ser una lesión en cuña, ¿no? Esto todo se debe analizar en los 3 planos para estar seguros de que la morfología sea en cuña y no sea como una masa o no sea más focal en los otros planos. La 3, entonces, es hipointenso en ADC, hiperintenso en valores de B de difusión, puede ser marcadamente hiper o hipointenso en alguna, pero nunca en las dos. En este caso, simplemente es leve. Si nosotros ponemos aquí el valor, digamos aquí es cuando usamos nosotros el ROI y miramos que el valor es mayor o menor que 700. En general se usa ese threshold, pero digamos que esto es mayor. Entonces es menos, no es marcadamente hipointenso, es mínimamente hipointenso. Y aquí se correlaciona, y esto todo debe estar correlacionado. Todo debe estar correlacionado con las imágenes de T2 y esto se correlaciona con este pequeño foco. Es como heterogéneo, esto es un score 3. Score 4 de la difusión. Entonces, aquí ya es una lesión que es mucho más visible, es marcadamente hiperintensa en high B, con imágenes de difusión de alto valor de B, es marcadamente hipointensa en ADC, esto ya es marcadamente en las dos, es 4, dependiendo del tamaño, esta medía menos de 1.5, entonces se clasifica como 4, y esto se correlaciona con esta área que es focal en los dos planos, y era en un PIRADS 4. Y la diferencia es simplemente el tamaño. Como les decía, aquí se ve muchísimo más grande. Esta es una lesión que muy probablemente compromete la zona periférica y podría comprometer la zona adyacente, aquí la zona de transición. Esta es PIRADS 5. Aquí pues existe como el bulto del abultamiento de la cápsula, lo cual es sospechoso para una extensión extraprostática. Y los RAS con contraste se analiza por localización de la slice, entonces se debe analizar de esta manera y debe ser o un realce focal y temprano diferente del resto de la próstata o mínimamente simultáneo para ser positivo. Entonces, pues aquí hay un caso, estas son imágenes con contraste, y este pues el caso que nosotros teníamos que les había mostrado antes del 4 con un contraste positivo. Importante, y esto varía entre la transición y la
de periférica, la secuencia dominante en la zona periférica es la difusión. Esto lo vamos a aplicar a unos casos, pero la secuencia dominante es la difusión, la más importante. La T2 la va a modificar en algunos casos y el contraste nos va a modificar en algunos casos acá. Entonces, por ejemplo, este caso es la zona periférica. Vemos primero entonces nuestra secuencia dominante, es la secuencia de difusión. Entonces, esto va a ser marcadamente hiperintenso en esta difusión con valores altos de B. Se correlaciona en la misma localización con una marcada en este foco, marcada en tipo intenso en mapa de A de C. Entonces, digamos que esto es por medida, es 5, se correlaciona con esta lesión y es además contraste positivo. El contraste no nos varía y en este caso el T2 tampoco nos varía nada, sin embargo sí nos corrobora y la medida, no hay una guía según la versión del PIRADS 2.1, se debe hacer en donde se vea mejor la lesión. No necesariamente en la imagen dominante, sino en la secuencia dominante, si no se ve bien ahí. Este era una biopsia de Gleason 7 y por ejemplo este caso. Entonces este caso es un pequeño foco, entonces pues realmente no es marcadamente hiperintenso, un pequeño foco aquí que se correlaciona. Entonces, pues digamos que nos sube nuestro nivel de sospecha porque sí se correlaciona con alguna normalidad aquí, pero la difusión no es marcadamente, es un score 3, es una zona heterogénea, es pequeña, no tiene como una imagen lenticular ni nada, sí, es un score 3 y el contraste en este caso sí nos va a cambiar. Y nos va a hacer un upgrade del PIRADS 3 al PIRADS 4. Se vuelve una lesión PIRADS 4 y esta lesión era positiva con un Gleason 3 más 4. Bueno, y la zona de transición, entonces vamos a ver, ahí están donde están los nódulos, que siempre es lo que nos lleva un poco más de tiempo, en algunos casos se vuelve, es una de las mímicas pues, de patología, entonces es la zona de transición normal, pues es raro. Pero pues en general lo que nosotros vemos es un nódulo típico, que es un nódulo completamente, es importante mirar que sea completamente redondeado, como en este caso tiene una cápsula que rodea completamente el nódulo, como en este diagrama. Como les decía, esto se llama el caos organizado, o sea, una cantidad de nódulos, no hay ninguno dominante, y en este caso es un nódulo extruido, entonces es importante saber pues que los nódulos pueden estar extruidos y pueden simular patología en las zonas periféricas. Entonces, pues también hay que tener esto en cuenta. Digamos, estos nódulos en el score 2, entonces es un nódulo casi completamente encapsulado. Entonces, por ejemplo, por eso se vuelve importante seguir la cápsula en todos, al menos en 2 planos, para estar seguros de si vamos a nombrar este nódulo encapsulado, un nódulo no encapsulado, pero debe ser homogéneo. Digamos que estos son los 2 nódulos que entrarían en el score 2. Y una área homogénea, levemente hipointensa, no muy hipointensa, entre nódulos, ese también. Y la score 3, entonces se vuelve una zona con márgenes oscurecidos de señal de intensidad heterogénea, como en este caso. Entonces es heterogénea, no se ve como un nódulo, no tiene cápsula y no está incluido en los score 2, 4 o 5. El score 4, entonces ya se vuelve un área lenticular, no circunscrita, homogénea, ya se vuelve más hipointensa, pero es pequeña. Entonces, por ejemplo, en este caso de la literatura, se vuelve ya, esto es como lenticular, y nuestro caso del score 5 es lenticular y muy parecido al 2, pero pues la única diferencia, como en la otra zona, es el tamaño. Entonces ya se vuelve, esto es bastante sospechoso, siempre hay que seguirlo en la coronal, hay que seguirlo en la sagital, porque en algunas veces la lesión se ve mejor en otros planos. Entonces siempre cuando estén analizando las imágenes hay que poner todos los planos, el axial es importante, pero siempre hay que analizarlo con los otros planos. Hay cánceres que se ven mejor en los otros planos.
Y las imágenes de difusión, estos grados son iguales que la zona periférica. Entonces, lo mismo, correlacionar, todo correlacionar. Entonces, pues normal. Y pues con nuestro caso normal, aquí no hay nada que sea mayor, dominante, más focal. La 2, simplemente lo análogo a las imágenes de cuña, simplemente heterogéneo, pero nada que sea dominante. Y aquí pues en este caso no existe tampoco una imagen dominante que sea hiperintensa en los valores altos de B. En este caso, entonces lo mismo que la zona periférica, vemos algo que sí se ve un poquito más distinto que lo otro, pero no es marcadamente hiper o hipointenso dependiendo de la secuencia, igual que lo otro. Puede ser marcadamente hipointenso en uno, en este caso sería ADC, o marcadamente hiperintensa en las imágenes de High-B, pero no en las dos. Esto es 3. Y este pues se correlaciona con esta zona, ¿no? Siempre hay que correlacionar todo, se correlaciona con esta zona. Aquí les quería mostrar también la diferencia. Entonces esta es una imagen, muchas veces uno hace como ventanea las imágenes como para mejorar la detección, pero es muy importante por eso mirar los valores. Estas son unas imágenes calculadas directamente con un valor alto de B, hasta 1400. Entonces, pero aquí nosotros hacemos unas imágenes calculadas, extrapoladas, con unos niveles altos de B que nosotros utilizamos, estamos utilizando 2000, y entonces pueden mirar, son imágenes que realmente a veces una ventanilla no es lo mismo, que son imágenes realmente potenciadas en difusión, y vemos cómo la sensibilidad y el detalle, la sensibilidad es mejor. Entonces, muchísimo mejor si pueden incluir imágenes calculadas con valores de B altos que les ayude a la detección de esto. Y pues esta es la correlación aquí. Es un foco marcadamente hipointenso en ANC, pero es pequeño, es score 4. Esta es la correlación en el T2. Y lo mismo, mayores de 1.5 centímetros, mayores iguales, lo mismo marcadamente, la misma diferencia les quería mostrar, 1400 y aquí 2000, la diferencia de las dos, marcadamente hipointenso en ADC, y aquí sí es más difícil mirar, pero pues digamos que sí existe una pequeña simetría en el grado de hipointensidad en la T2, pero aquí es más difícil de detectar. Lo mismo en relación con el contraste, debe ser más temprano o simultáneo. Este es el caso de este PIRADS 4. Y diferencia de transición, de la diferencia de la periférica de la secuencia dominante es la T2. Por eso es tan importante evaluar muy cuidadosamente los nódulos, porque aquí esta es la secuencia T2 que nos va a dar la diferencia. Entonces aquí el PIRADS, la versión 2.1, trató de mejorar esa sensibilidad de los nódulos. Entonces, por ejemplo, este es un esquema pues, en la que muestra cómo se deberían clasificar. Entonces, lo importante aquí es el PIRADS 3. Entonces son nódulos homogéneos o nódulos parcialmente encapsulados, casi completamente encapsulados, que tengan difusión positiva, se clasifican como 3. Por eso es tan importante la asesoría de estas imágenes en T2 en todos los planos, y este análisis de los nódulos, porque pueden ser malinterpretados como cáncer. Entonces, por ejemplo, este caso, tenemos el nódulo, tenemos que está bien encapsulado, independientemente, aquí no nos importa, nosotros lo clasificamos como score 1, no nos importa cuál es la difusión en este caso, pero por eso tenemos que estar seguros de que este nódulo está encapsulado completamente, porque aquí en este caso es un score 3, pero podría restringir más. Entonces, ahí se vuelve muy importante nuestra evaluación de los nódulos. En este caso, entonces, uno es un paciente en una vigilancia activa con otras lesiones y está estable. Entonces,
es una zona hipointensa, pero no, digamos que no es un nódulo, realmente es como heterogénea. Entonces le ponemos un score 3, acá es ser 4, acá es ser 2. Sí tiene, es hiperintenso en imágenes altas de B y es levemente hipointenso en ADC. Entonces, una PIRADS 3. Esta alteración en la señal mejoró en el seguimiento. Este paciente también está en seguimiento. Y pues aquí les quería mostrar cómo es pues un ejemplo de un reporte de nosotros de la próstata. Entonces, pues usamos la indicación, incluimos en la clínica, en la historia clínica, si ha habido biopsias, cuáles de las muestras han sido positivas y cuál es el Gleason de las muestras. Entonces, pues esto es importante. También aquí incluimos los niveles de PSA. Si van si van incrementando, también lo incluimos en esta información. Pues aquí en este caso ponemos pues todo, administramos Buscopan como un agente antiperistáltico y pues incluimos, como les decía, la medida, nosotros adicionamos la densidad de PSA o la de PSA máximo y pues analizamos la cualidad, miramos siempre que no haya hemorragias y lo registramos en el reporte, hacemos una asesoría de la zona periférica y transición global y después vamos a describir lesión por lesión, la localización, de tamaño, también indicamos la secuencia en la que se ve y pues las características de cada secuencia, el score que le damos y el score general. Pues esto se parte del patrón, entonces si estos paquetes neurovasculares están involucrados o no, las vesículas seminales, los ganglios y otros órganos, esto siempre lo mantenemos independientemente. Bueno, entonces aquí pues un caso, hombre de 71 años con un nivel de antígeno prostático de 23. Este paciente pues tiene, como ustedes ven, una extensa alteración en la intensidad de señal, las imágenes de T2 y se extiende desde el ápex hasta la base, incluyendo los dos lados de la próstata, incluyendo la zona periférica. Esta zona periférica de este paciente es grande, pero muy probablemente parte de la zona aquí de transición, y aquí pues está totalmente involucrada, y pues en este caso el margen con la vejiga está perdido. Esto está definitivamente extendiéndose más allá de la próstata hacia la vesícula seminal y hacia el paquete vasculonervioso, y muy probablemente contralateralmente también. Aquí vemos como la parte de la alteración de la intensidad de señal, que es como una señal intermedia aquí, está invadiendo la vejiga. Entonces, con respecto a la próstata. Este paciente, entonces, en las imágenes de difusión, y por eso hay que mirar todas las imágenes con mucho cuidado, se ve pues una correspondiente anormalidad en las imágenes de alto valor de B, severamente hiperintenso, severamente hipointenso en ADC, correspondiente a toda la masa de la próstata, pero también es muy importante mirar y pues estas son las imágenes con contraste, pues que apoyan todos nuestros hallazgos. Y aquí entonces vemos también estas áreas de realce. Entonces nos vamos otra vez a las secuencias T2 y vemos que en retrospecto había imágenes metástasis óseas de este paciente. Entonces por eso es muy importante analizar todas las imágenes con cuidado, porque en estos casos estas metástasis óseas pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es un caso de un paciente que llegó con un cáncer de recto para hacer un estadiaje
y se reportó el cáncer de recto y no se miró la próstata. Entonces, viene 4 meses después del tratamiento de cáncer de recto, el cáncer de recto sigue ahí y mirando la próstata, entonces aquí pues por el plano se ve un poco diferente, pero esto es una parte de la zona periférica, una parte de las vesículas seminales, vemos acá cómo tiene lesiones óseas. Aquí ya es una imagen más axial, obviamente el plano no es el de la próstata, sino el del recto, que esta es una resonancia de recto, pero vemos cómo esta zona periférica totalmente está anormal y como hay una correspondiente restricción severa en la difusión. Y aquí vemos entonces cómo esta zona de la pelvis también tiene una alteración en la señal y pues este paciente en retrospectiva tenía un cáncer de recto y tenía un cáncer de próstata. Y en el momento del estadio, entre estas dos resonancias, pues esta lesión aparece y la pregunta era si esta lesión era de la próstata o del recto. Se hizo una biopsia y es una metástasis de la próstata en un paciente con los dos cánceres. Bueno, y brevemente, yo no sé, Juan, tú me avisas si puedo brevemente hablar de los pitfalls, pero entonces son estructuras, bueno, pueden ser estructuras normales que pueden ser confundidas con tumor, anormalidades benignas que pueden imitar tumores, más que todos los nódulos que les decía, dificultades técnicas relacionadas con imágenes de resonancia por difusión. A veces se generan artefactos que pueden ser malinterpretados. Entonces, brevemente, esos son ejemplos de la zona central, que es normal y por eso se debe seguir esta zona de hipointensidad cuando los conductos eyaculatorios se van uniendo a la medida en que avanzamos distalmente en la próstata. Esto puede simular una lesión acá, por eso es importante seguir estas imágenes arriba abajo y mirar que los conductos eyaculatorios estén en esta zona, porque este es un paciente con una zona central normal. Entonces aquí se ve la simetría también, importante la simetría de la zona central. Por ejemplo acá, en un engrosamiento de la cápsula quirúrgica. La cápsula quirúrgica, como les decía, es entre la zona de transición, la zona periférica, y la medida en que la zona de transición aumenta el tamaño, esta cápsula quirúrgica se va engrosando y en algunos casos puede dar pitfalls en las imágenes de difusión que pueden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podría malinterpretarse como esto es una lesión. Entonces, también hay que tener esto en cuenta. El plejo venoso periprostático, nosotros no generamos estos mapas, pero pues también es importante aquí en las imágenes de difusión se ve como hiperintenso y simplemente está afuera de la próstata, está alrededor de la próstata y en algunos casos estos plejos pueden ser muy prominentes. Entonces es importante estar seguros. A veces el paciente se mueve y a veces uno usa unas herramientas que son automáticas. Es importante hacer manualmente la correlación para estar seguros de que esta normalidad está por fuera de la próstata y en este caso pues es el plejo venoso periprostático. Hemorragia, por ejemplo, este es un caso de nosotros. Entonces aquí vemos alta restricción en la difusión. Aquí hay un nódulo que aparece como la forma y vemos las imágenes de T1, es un nódulo que ha sangrado, el paciente no tenía biopsia previa, pero entonces esto también es muy importante. Muchas veces estas imágenes de T1 no se analizan con cuidado, es importante volver a ellas después de analizar las difusiones. El paquete neurovascular, lo mismo que el plejo periprostático, puede estar ahí alrededor, puede estar cerca de la cápsula y puede simular pequeñas lesiones en la zona periférica. Entonces es importante, en general esto se ve como un punto hipointenso que no va a presentar restricción en la difusión, y si uno sigue de arriba abajo, uno en general puede seguir este plejo con cuidado. Y pues la prostatitis, que es bastante frecuente, en algunos casos no podemos diferenciar, en algunos casos estos pacientes tienen restricción y se vuelve como casi un PIRADS 3, en algunos casos se puede ver peor, y este es uno también de los grandes lesiones benignas que pueden pasar por cáncer. Listo, eso es todo lo que tenía para mostrarles. Doctora Mónica, excelente charla, muy didácticos los casos. Vamos a pasar
algunas preguntas que tenemos. La conferencia fue bastante clara. Creo que no tenemos muchas preguntas en el recuadro, pero sabemos que nuestra audiencia es variada. Tenemos estudiantes, algunos médicos en formación y también algunos colegas que aparte de radiólogos también hay algunos urólogos. Me hacen llegar una pregunta muy específica respecto a la opinión que de pronto tienes acerca del escenario de la ecografía prostática, ya sea para la hiperplasia o también para la proliferación por cáncer de próstata. En general, la sensibilidad del ultrasonido es muy bajo para cáncer de próstata, sobre todo, y sobre todo nosotros cuando hacemos la biopsia y en general pues hacemos muchas biopsias digamos que guiadas por resonancias que nosotros hacemos. Sí, obviamente todos esos casos de PIRADS 4, 5, 3 en algunos casos terminan en biopsias direccionadas por ultrasonido y pues tenemos nosotros la posibilidad de hacer la correlación y la correlación es muy baja. Primero, la zona de transición es muy heterogénea y es muy baja. Y en la zona periférica, cuando uno llega a ver algo, uno podría verlo en retrospección cuando son pequeñas, pero cuando son, cuando son lesiones muy grandes, pues es obvia la normalidad, pero digamos que la sensibilidad es muy poca. Realmente no. Perfecto. Tenemos otra pregunta respecto a la secuencia de ADC en el protocolo. ¿Está realizada en toda la pelvis o solo sobre la glándula prostática? Pues, digamos que se hace sobre toda la imagen, ¿ya? Digamos que los mapas se pueden generar y se pueden segmentar. Nosotros hacemos, se hace en toda la imagen. Sí, el mapa se genera sobre toda la imagen. Se puede segmentar por generar el mapa sobre la próstata si se quiere. Perfecto. ¿Alguna opinión respecto a la estadificación de los nódulos que se puede hacer con resonancia magnética de próstata para tratar de hacer TNM? ¿Como estadiaje local? Sí. Digamos que existe el TNM para, digamos que esto es más como la interpretación de la resonancia de próstata con la versión de 2.1, pero dependiendo de cómo, digamos, si de la extensión de la anormalidad a los cuadrantes de la próstata, ya existe una estadiaje para una localización de cáncer avanzado, localmente avanzado. Digamos que es más para estadiaje que para diagnóstico. Existe. Esto es más para diagnóstico inicial. Ok. En la literatura se ha visto a veces tiempos que se tienen después de como recomendación cuando se va a realizar la resonancia magnética de próstata que ha sido luego de biopsia, por ejemplo, guiada. ¿Hay algún tiempo en la literatura que cambie, por ejemplo, las 10 semanas que se recomendaban previamente? En algunos sitios están comenzando a usar 6 semanas como límite para realizar la resonancia magnética de próstata luego de la biopsia. Sí, nosotros hacemos en general después de 6-8 semanas. 6, 8 semanas. Sí, en nuestra institución en general se trata. Bueno, tenemos otra Pero en pregunta. algunos casos los tiempos de resonancia pues afectan digamos que el timing óptimo, pero sí, en general 6 a 8 semanas nosotros esperamos después. Bueno, nos preguntan acerca de la perfusión, a qué velocidad se inyecta y cuántas fases se aconseja adquirir en la resonancia contrastada dinámica. Eso depende. Aquí nosotros en las guías me tocaría mirar porque no estoy tan segura, pero nosotros adquirimos de 4 o 5 secuencias, dependiendo. Estábamos tratando de bajarle un poquito a las secuencias, pero en general nosotros tenemos 4 o 5 secuencias en general. A veces tratamos de tener más, pero eso ya depende del resonador. Bueno, muy bien, Y creo nuestras que velocidades de inyección también dependen. Tenemos dos tipos de resonador de diferente compañía y eso está ajustado dependiendo del resonador que estamos usando. Entonces se varía un poco.
Y una pregunta a título personal, ¿la mayoría de pacientes están yendo directamente al 3 Tesla o al de 1.5? No, nosotros no mandamos ningún paciente al de 1.5. O sea, nosotros Bueno, cuando hacemos el protocolo, el default es 3 Tesla. Nosotros no hacemos, a menos de que haya una contraindicación como lo que mencionaba de los implantes, de las contraindicaciones, nosotros mandamos todos los pacientes al 3 Tesla. Sí, o sea, no recuerdo de haber leído últimamente una resonancia de próstata en una de 1.5. bueno, doctora Mónica, yo creo que esas fueron todas las preguntas. Muchísimas gracias por la excelente charla. Tuvimos asistentes desde España, Paraguay, México, Panamá, algunos de Colombia, colegas como siempre colombianos. Y bueno, yo creo que damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora Mónica, por esta excelente charla. Gracias, Y, Juan, por pues, tu bueno, invitación. pues, y como les comentaba, esta conferencia entonces quedará grabada y subida a la plataforma de Health for the World en aproximadamente 72 horas.